Lo primero, aparte de todos los cargos, estoy en la Interprofesional del Vino de España como secretario. Formo parte también del Grupo de Diálogo Civil de la Comisión Europea en tema de vino, pero sobre todo vengo de La Mancha. Soy viticultor, tengo una explotación de 40 hectáreas de viñedo, tengo 3.000 pistachos y tengo también almendro. Es decir, si quieren les enseño el corte del sol de allí de La Mancha, que se nota, ¿eh? Y lo que les quería hablar un poco es de todo este tema de la nueva PAC que tenemos ahora, el nuevo periodo, y que cómo nos va a afectar todo esto de los ecoesquemas, ecoregímenes, cubiertas, el cuaderno de campo, etcétera, pues a los propios viticultores, ¿no? que al final nos va a influir. Sobre todo, a mí me gusta un poco, a ver, abajo, ahora, vale. Vamos a ver este menú, fijaros que es un menú extenso, después de mí viene el café, es decir, vamos a ver cómo digerimos todo esto que se tiran años y años y años debatiendo en Bruselas, que al final lo que se decide a miles de kilómetros de aquí del terruño, cómo nos va a afectar. Para eso vamos a ver por qué esta PAC es más verde, en la nueva PAC 2023-2027, es decir, lo que ha venido. Nos pueden decir que, bueno, pues que no va a durar, que esto es una cosa irracional, esto no tiene futuro, etcétera. Pues fijaros incluso cómo con la guerra de Ucrania, al final la Unión Europea ha dicho adelante con una PAC más verde, más sostenible, que luego el profesor Emilio nos hablará también sobre sostenibilidad, y entonces lo iremos viendo, y sobre todo la aplicación, ¿no? La condicionalidad, los ecoregímenes en los cultivos leñosos, intervenciones en desarrollo rural, la normativa complementaria al plan estratégico de la PAC, al PEPAC, y sobre todo el registro de explotaciones y cuaderno digital, aunque mi siguiente ponente hablará y se extenderá sobre ello, yo daré alguna pincelada. La evolución de la PAC, contamos con una política agraria comunitaria desde el año 62. Después de la Segunda Guerra Mundial se diseñó una política agraria comunitaria, es decir, sobre todo, ¿para qué? Para abastecer de alimentos después de una Segunda Guerra Mundial pues a la sociedad europea. Por lo tanto, se apoyó al precio para alimentar a la población, los años de crisis sobre el tema de la producción, y luego se fue, digamos, desacoplando, ¿no? Dando una ayuda simplemente por el mero hecho de tener una explotación o de llevar una explotación independientemente de lo que cultiváramos, ¿no? Una reforma también más orientada también al mercado, ya se empieza a hablar de tema verde, el tema de las cuotas lácteas con el cheque de la PAC del año 2008, eso sonará bastante aquí en Galicia con el tema de las cuotas lácteas. La reforma que hemos tenido con el greening, orientación, digamos, hacia, digamos, más la sostenibilidad, redistribución de los fondos y el nuevo periodo de la PAC. No sé, pero esto me está dando problemas o yo le pulso mal. Ahora, vale. Como os he dicho, es decir, origen en el año 1962, un 32% de presupuesto de la Unión Europea, y yo sigo diciendo que a día de hoy, el contar con una política agraria comunitaria es un logro. ¿Por qué? Porque le cuesta 31 céntimos de euro a cada ciudadano europeo al día. Es decir, hoy en día, con la que está cayendo, con la crisis económica, el tema de la inflación, etcétera, seguir contando con una ayuda, digamos, a la agricultura es un logro. Es la única política, digamos, a nivel europeo que hay instalada. Y los instrumentos financieros que tenemos, el FEAGA, que son las ayudas directas, el FEADER, los objetivos y apoyos siguen siendo los mismos, el tema de la renta de los agricultores, medio ambiente y clima y desarrollo rural. La última reforma que tuvimos es esta, del año 23-27, y sobre todo un plan estratégico y con un presupuesto de más de 32.500 millones de euros para el periodo 2023-2027. De hecho, se nota mucho en el tema de la ayuda a la renta. Pero ¿por qué esta nueva PAC más verde? La Comisión Europea pretende crear un sistema alimentario
y es que la población, es decir, esos 31 céntimos de euro que pone cada ciudadano europeo a las arcas para, digamos, estas ayudas que se nos dan, ¿por qué hay que justificarlas? Pues un sistema más saludable. Todo el tema del cambio climático, al final, digamos, incluso el campo, la agricultura, está sirviendo de base como sumidero de CO2 ante la industria agroalimentaria. Y la estrategia de la granja a la mesa, esto que parecía que del campo a la mesa, ¿no? Nos van a ayudar al tema de la venta directa, ¿no? Al mercado de cercanía, etcétera. Nada de eso. Lo que va es a una reducción, como luego vamos a ver, de abonos, de productos fitosanitarios, etcétera. Es decir, cada vez nos van a hacer más ecologistas a la fuerza, nos van a meter al final por un callejón. Y la estrategia europea de la biodiversidad. La estrategia de la granja a la mesa, como os he dicho, una reducción del uso de fitosanitarios en un 50% en el año 2030. Incluso, todos sabéis, en el uso del cobre, tanto incluso que se permite en agricultura ecológica, estamos limitados a 28 kilos durante 7 años. Es decir, a 4 kilos por año de uso de cobre. Y podemos pensar, no hay nadie de la administración, ¿no? No. Y podemos decir, bueno, el papel lo aguanta todo, ¿no? Yo he hecho lo que quiero, lo que me dé la gana. No, 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 no. A partir de ahora, que luego lo vamos a ver en el cuaderno digital, a mí me van a tener fichado donde voy a comprarlo, voy a tener mi número de hectáreas y a razón de esos 4 kilos por año no me voy a poder pasar. Es decir, todo esto que al final la comisión dice, no, es que el cuaderno de campo va a servir para tú demostrar cómo haces tu viticultura al consumidor, a la sociedad, que es para tenerte más fichado que Hacienda. Es decir, esto va en ese aspecto. Y luego en el tema de la reducción del uso de fertilizantes, nitrógeno y fósforo, sobre todo en un 20% en 2030. Yo vengo de una zona de contaminación por nitritos. Es decir, tenemos las aguas contaminadas por nitrógeno. Pues bien, a la hora de abonar, que luego lo veremos igual, tienes que coger y justificar qué unidades de nitrógeno tienes ya en el agua, y esas unidades de nitrógeno que tienes en el agua con la cual riegas, coger y descontarlas de tu plan de abonado. Porque igual habrá que acompañar factura. Es decir, para que veáis un poco por dónde van las cosas. Revisión del programa de promoción de la Unión Europea para productos agrarios. Sabéis que el vino, dentro de esta nueva PAC, tiene su programa de intervención sectorial vitivinícola, que se llama ahora. Tenemos una ayuda a la promoción, 31 millones de euros anuales para promoción de nuestros vinos en terceros países. Pues bien, ¿sabéis lo que es aguantar ir a Bruselas y decir? Porque, claro, allí el Parlamento Europeo, que nos reunimos con ellos, es como el Parlamento aquí en España, no tiene nada que ver a lo que había antes, ¿no? Y hay muchos consumidores que dicen que qué es eso de promocionar con dinero público una bebida alcohólica. El vino lo ven como una bebida alcohólica, no como un alimento o no como una cultura, sino como una bebida alcohólica. Es decir, eso hay que luchar mucho allí en Bruselas, muy lejos del terruño, pero que cada vez ese mensaje de saludable, del tema del alcohol, etcétera. De hecho, la ley de Irlanda nos va a fastidiar bastante a nivel europeo. Reducción del uso de antimicrobianos, promover la producción de energías renovables y llegar a un 25% de superficie de producción ecológica en 2030. Yo creo que al final en esto se está equivocando la Comisión Europea, porque al final, si todos hacemos producción ecológica, ¿qué va a pasar cuando hay demasiada oferta y poca demanda? Pues que al final los precios van a bajar, y yo soy más de hacer una viticultura residuo cero, ¿vale? Porque al final yo vengo de La Mancha, allí tenemos un clima seco que este año yo todavía no he dado ningún tratamiento. Me imagino que vosotros ya lleváis aquí unos cuantos, ¿no? Es decir, los costes o los tratamientos son muy distintos a lo que podemos hacer en distintas zonas, pero al final, haciendo bien las cosas, podemos tener una viticultura residuo cero y hacer una viticultura sostenible. Pues sí. Y esto es lo que os comentaba para el nuevo periodo 2023-2027, seguridad alimentaria frente al cambio climático y pérdida de biodiversidad. Es decir, la gente está viendo
o la sociedad está viendo tú qué aportas al cambio climático para que yo te dé las ayudas, y entonces toda la PAC va a ir centrada en esa reducción de la huella ambiental del sector agroalimentario, es decir, lo que os comentaba, agricultura más industria agroalimentaria, es decir, la bodega o la cooperativa va a ir unido hacia esa huella sostenible o hacia esa huella medioambiental de qué sumidero hace el viñedo de mis socios frente a mi industria agroalimentaria, junto con energías renovables, placas solares para el tema de mitigar la huella o mejor uso del agua, y unido decir a mi consumidor, a mi cliente, que yo soy sostenible. Y esta es la estructura, ¿vale?, de la nueva PAC. Vamos a ir metiéndonos en materia porque además no sé cómo iré de tiempo. Tenemos un primer pilar, que es el apoyo a las rentas del sector agrario, con unas ayudas directas independientemente de la producción, que ahora se llama ayuda básica a la renta, para la sostenibilidad, con una condicionalidad reforzada, una ayuda redistributiva en las pequeñas explotaciones, ayudas a jóvenes que se incorporan, y los famosos ecoesquemas o ecoregímenes, que es sobre el tema de las cubiertas vegetales, picado de madera, etc. Y el segundo pilar, medidas de desarrollo rural, para la compensación con zonas con ciertas limitaciones, etcétera, como por ejemplo zonas de montaña, el tema de inversiones agrarias, instalación de jóvenes, etcétera. Y las medidas sectoriales, que aquí entra el programa de intervención sectorial del vino y el de frutas y hortalizas, apicultura, etcétera. La distribución de los fondos del primer pilar, es decir, el paquete gordo, la ayuda básica a la renta, constituye el 61% de las ayudas que yo recibo, ¿vale? Y el viñedo entra como superficie elegible para, digamos, cobrar estas ayudas. Después hay un pago complementario, redistributivo para pequeñas y medianas explotaciones, que luego vamos a ver. Los ecoesquemas, que contribuyen un 23%. Hay gente que dice, yo paso de hacer los ecoregímenes. Bueno, aquí con las cubiertas lo hacéis por obligación, ¿no?, por el tema de la humedad, de poder pasar, hacer los tratamientos, etcétera, ¿no? Y unas ayudas asociadas para determinados sectores, sobre todo en el tema de lo que son las leguminosas, proteaginosas, etcétera. Apoyo a jóvenes agricultores. Si tú eres un joven agricultor que te has incorporado a la agricultura, tienes un complemento más de ayuda, y los programas sectoriales. Pues, como os he dicho, está el tema del vino y el tema de frutas y hortalizas. Los derechos de pago básico, es decir, no es que nos vayan a dar en esta nueva PAC más derechos de los que tenemos, ¿vale?, sino que se basa en los derechos que teníamos nosotros hasta 2022, se convierten en derechos de ayuda básica a la renta. No hay ese aumento, digamos, de ayudas, de derechos de pago básico. La base territorial de las regiones se establece según la orientación, según el cultivo que yo tenía en la campaña 2020, y, como os he dicho, el valor de los derechos se calcula calculando la equivalencia de esos derechos en 2022. ¿Vale? Estas son las regiones. Ha habido una disminución de regiones. Antes contábamos con 50 regiones en toda España y ahora, sin embargo, se ha hecho una reducción a 20 regiones. Y este es el importe de cada una de ellas. ¿Vale? De cada región es lo que yo voy a cobrar por hectárea. ¿Vale? Es decir, ahí tengo señaladas algunas. No sé qué regiones tenéis por aquí en esta zona. ¿Alguno me sabría decir en qué región? Estas son las nuevas, ¿vale? La equivalencia a las nuevas regiones. También hay una limitación de pagos, pero sobre todo para la gente que cobra a partir de 100.000 euros, que creo que aquí no estamos muchos de tipo Duquesa de Alba, etcétera, ¿no? Somos más agricultores pequeños. Pero sí que se hace una reducción de los pagos de las ayudas de la PAC. Es la primera vez que se recortan y se ponen límites a estas ayudas. Hay una reserva nacional. ¿Por qué se crea esta reserva nacional? Sobre todo para jóvenes agricultores que se incorporan, para aquellos agricultores o jefes de explotación con hectáreas admisibles. Esto es para la gente que viniera haciendo la PAC, pero por su viñedo, por ejemplo, no cobraba derechos, ¿vale? Si yo demuestro que yo vengo solicitando la PAC desde el 2015, yo puedo solicitar derechos a esta reserva nacional por mi superficie de viñedo, ¿vale? Y me admitirán esos derechos
siempre y cuando pues, haya suficiente, digamos, derechos en esta reserva. Los cesiones de los derechos siguen igual, con dos requisitos, es decir, que el agricultor cedente sea agricultor profesional, sea agricultor activo. El pago redistributivo, que es para aquellas explotaciones pequeñas, se va a dar, digamos, por tramos. Y estos son los tramos, es decir, dependiendo un poco de la región en la que estemos, tenemos una ayuda desde las primeras hectáreas con un importe y luego las siguientes, digamos, que son en aumento, pero con un tope de hectáreas, ¿vale? Estos son los nuevos tramos y estas son las ayudas al pago redistributivo. Como os decía, sí que para esta ayuda hace falta tener por lo menos un solo derecho de la PAC y cobraría por esas hectáreas. Con solamente un derecho, cobraría por el resto de las hectáreas que tengo en mi explotación. Ay, perdón. Oh, pues es que va al revés. Vale. Ese es el pago redistributivo y la arquitectura verde de la PAC. A ver, la arquitectura verde de la PAC son requisitos ambientales que se nos están obligando para poder cobrar las ayudas. Tenemos una condicionalidad reforzada, tenemos unos ecoregímenes que ahora los veremos y unas medidas agroambientales y climáticas en el capítulo de desarrollo rural. Esta es la arquitectura un poco resumida, como os he dicho, los ecoregímenes, las ayudas agroambientales para zonas de montaña, etcétera, y la condicionalidad reforzada. La condicionalidad son ya normas que tenemos ya o teníamos o veníamos arrastrando hasta ahora mismo en la PAC y que últimamente pues, se van yendo más vinculadas o más reforzadas en lo que es, digamos, el tema del suelo, el tema de las aguas, de la contaminación de las aguas, el buen uso de las aguas, etcétera. Y pasamos a los ecoregímenes en cultivos leñosos. Son ayudas, son tres tipos. Vamos a hablar de cubiertas vegetales, espontáneas o sembradas, ¿vale? Para ello recibiremos distintas ayudas, cubierta inerte y espacios de biodiversidad. Son los tres ecoregímenes. Para cobrar estos ecoregímenes no hace falta tener derechos de ayuda básica a la renta y cobraría por toda la superficie de viñedo que tengo en mi explotación. Las cubiertas vegetales. Establecer o mantener una cubierta vegetal espontánea o sembrada durante todo el año, viva o agostada, es decir, yo la puedo cosechar, yo la puedo segar o meterle una desbrozadora a partir del 31 de marzo, yo puedo coger y estar metiéndole o dándole pases de desbrozadora para dejar tipo mulching en el suelo y cobraría, bueno, está prohibido aplicar fitosanitarios sobre la cubierta, a no ser que tenga un problema de sanidad, y se permiten labores superficiales poco profundas sin modificar la estructura del suelo. Las cubiertas inertes es lo mismo, pero triturando los restos de poda. Esto sería otra, yo puedo elegir una u otra, ¿vale? Pero no puedo hacer las dos en la misma parcela. Y los espacios de biodiversidad, que son dejar espacios todo alrededor de la parcela donde crezca, pues eso, se cree biodiversidad como zona de refugio y alimento pues, de aves, insectos, etc. Estas son las cuantías, ¿vale? Los ecoregímenes, estábamos hablando de leñosos, cubierta vegetal en llano, que aquí no está, pero aquí nos vamos a cubierta vegetal media o elevada, ¿vale? Podemos llegar a un importe planificado de 113 o 165 euros, ¿vale?, por hectárea, y un mínimo, si acaso lo pide mucha gente, de 69 o 70 euros y de 102. Pero si no lo pide mucha gente, podemos llegar a 238 o 272 euros por hectárea. Y esto sí que se cobraría por todas las hectáreas. Y esto hay que marcarlo en el plazo de la PAC, en la solicitud de la PAC, ¿vale? Las cubiertas inertes tienen menor cantidad de dinero, por lo tanto yo me iría a la cubierta vegetal, que es lo que más estoy viendo por aquí. Y esto es, en desarrollo rural, esta PAC también le da un carácter muy importante, puesto que el 50% del gasto de desarrollo rural del segundo pilar se basa en ese carácter medioambiental. Aparte de todo esto, de la PAC, que ya voy terminando para no cansarles mucho,
y si quiere luego en el café vamos hablando o luego les dejo mi contacto. Hablamos del cuaderno digital de explotación agrícola, eso que estamos hablando, que a ver, la entidad del Santander dice que nos lo pone a disposición, pero lo que hace falta es alguien que nos ayude a llevarlo a cabo, ¿vale? A partir del día 1 de septiembre del 2023, para aquellos que tengan más de 10 hectáreas de viñedo o 5 hectáreas en regadío, estaremos obligados a hacerlo. Estaremos obligados a llevarlo a cabo. Y esto es una publicación de Real Decreto. Es decir, esto que puede pensar gente, no, esto son oídas, ¿no? Estos son comentarios. No, no, esto está publicado en un Real Decreto. Esto lo tiene más que desarrollado el Ministerio. Hay 3 días. Esto es una realidad. Y hay empresas, como luego nos comentará la empresa Isagri, pues lo tienen bastante desarrollado y nos ayudarán un poco pues, a llevarlo a cabo. Con datos de tratamientos fitosanitarios. ¿De cuándo trato? ¿Qué dosis? ¿Qué productos? ¿Qué superficie? Todo eso tiene que cuadrar, ¿eh? Todo eso tiene que cuadrar. Y esto es una realidad. Fertilización igual, con analíticas de tierra. Es decir, al final, ¿cuántas unidades de nitrógeno, qué plan de abonado estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Esto ya no se trata de ver al vecino, de pasar con el atomizador y decir, pues mañana voy yo también. No, lo tengo que justificar. Es decir, se acabó de esto de salir al campo a tratar o a abonar con esa alegría. Agricultura lo que dice es que con esto, al final, vamos a ahorrar costes porque no vamos a salir a lo loco. Pero bueno, es una excusa. Para ello ha creado también, y está también publicado, el Real Decreto de Nutrición Sostenible en los Suelos, es decir, todo el tema de fertilización, y el Real Decreto de Uso Sostenible de Fitosanitarios, ¿vale? Aparte del tema de agua. Este es el calendario, como os comentaba, que va a tener el cuaderno de campo, el cuaderno digital, la entrada en vigor del CIES, como os he comentado también, pero todo esto no me quiero entretener porque la siguiente ponente pues, os va a profundizar más. El Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas, que es un registro por el cual, cuando yo hago la PAC, ya le estoy diciendo a la Administración polígonos, parcelas, de que tengo tal parcela, variedad, marco de plantación, etcétera, dónde llevo la uva, si está en DO, si no está en DO. Toda esa información la damos ahora en la PAC, ¿verdad? Pues todo eso se va a cargar directamente al cuaderno digital y luego yo tendré que hacer las anotaciones de qué voy a hacer en cada momento. Como os decía, pues, ¿qué consiste? Pues los titulares de explotaciones agrarias, el tema que toda esta información, pues al final, pues la va a tener la Administración. Y este es el Registro Autonómico de Explotaciones, el REA, ¿vale? Y todo esto es lo que contiene, ¿vale? Datos generales de la explotación, datos del titular, superficie potencial vitícola, datos del gerente de la explotación, si tengo una actividad secundaria, el tema de datos de edificaciones de mi explotación, de maquinaria, de tenerla inscrita en el ROMA, vamos, en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola, marcas y regímenes de calidad, o el tema de datos de superficie, todo el tema del registro vitícola, Antonio, ya te conocí el otro día. si riego, si no riego, de dónde cojo el agua, cómo la aporto, en qué época riego. Es decir, al final es la que les comentaba, es decir, la Administración o el ciudadano europeo, esto sirve para yo demostrar de cómo hago las cosas, que cada vez incluso en el mercado va más orientado un poco a ese tema. Cómo trato fitosanitarios, es decir, estos son los bloques de información del CIE, a nivel de superficie, los datos de producciones, que también tendré que anotar, la actividad realizada sobre el cultivo, sobre el tema de las cubiertas, fertilización, riego, cosecha comercializada, dónde lo vendo, es decir, un poco todo este tema de, como os decía, de anotar tanto la nutrición como el tema de fitosanitarios. Esto es el tema de nutrición y esto es lo que os decía. Tipo de fertilización, método de aplicación, cómo lo aplico, plan de abonado, en base a una analítica.
Es decir, yo tengo que tener una analítica y justificar mi plan de abonado. Yo no puedo decir echar todos los años el triple 15 o el 8-24-8 o lo que sea. Es decir, yo tengo que justificar el por qué lo hago. Pero sobre todo, el papel ya no lo aguanta. Número de albarán, número de autorización donde yo he comprado el abono, todo está anotado en el cuaderno digital, y el documento de aplicación, es decir, si es una empresa de servicios o lo aplico yo. Es decir, todo eso va a ir registrado. Y tiene que cuadrar superficie con cantidad de abono. Y el asesoramiento, sobre todo, me tengo que buscar una empresa de asesoramiento donde a mí me firme como que yo lo que he hecho he estado asesorado por un ingeniero o una empresa de asesoramiento, ¿vale? Por lo tanto, y no quería cansarles más, yo creo que he ido bien de tiempo, David, ¿no? ¿Me he portado bien? No me he liado mucho, ¿no? He ido a lo mejor demasiado deprisa, pero bueno, aquí tienen mi contacto, allá abajo ahí tienen mi número, mi dirección de correo electrónico, que estaré encantado de resolverles cualquier duda o cualquier planteamiento. Y perdonar, es un tema muy extenso, pero sí que es cierto que bueno, he intentado llevarlo lo más ameno o lo más ligero posible. Así es que muchas gracias.